Hola chicos de quinto, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar nuevamente acá con tu amigo el profesor Enrique Gallardo. Vamos a desarrollar el segundo capítulo de la clase del día lunes, ¿correcto? Nos habíamos quedado en la parte de la citología, el estudio de la célula. Bueno, ya habíamos analizado que la célula no era la unidad funcional, anatómica, estructural, genética de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células, desde un solo ser vivo, que puede ser una bacteria, que es una sola célula, hasta los grandes organismos evolucionados como el Homo sapiens, ¿no? Nosotros, la especie humana, la especie que está asumiendo un gran duelo de existencia, de supervivencia, ¿no? Con esta pandemia a nivel mundial del COVID. Pero bueno, consideramos que los aportes que está haciendo la ciencia médica, la ciencia biológica, la ciencia de la salud, por revertir los efectos de esta pandemia, están dando de una u otra manera, aunque lento, de manera progresiva, sus frutos en los diferentes estados. Bien jóvenes, ya habíamos visto que la célula tenía 4 partes bien definidas. Rebobinamos, ¿no? Tenía una envoltura celular, ¿correcto? Tenía una membrana celular, tenía un citoplasma y tenía un núcleo. Cuando habíamos tocado el tema de envoltura celular, recordemos, ¿ya? La envoltura celular en los animales se llamaba glucocálix y en los vegetales se llamaba pared celular. El glucocálix era más que todo un receptor de sustancias, no tenía una forma bien definida, muy fija, hoy ya lo vamos a ver. En cambio, en la vegetal, la pared celular tenía una estructura así más rígida, ¿no? Estaba formada básicamente de celulosa y hemicelulosa. ¿Sí te acuerdas los nombres? Celulosa, hemicelulosa, que eran polisacáridos, ¿correcto? ¿No? Habíamos podido observar acá en una célula vegetal que tenía unas estructuras, unos pequeños orificios, compartimientos por donde ingresaba y o salían las sustancias, que esos compartimientos de esos orificios se llamaban plasmodesmos, ¿ya? Plasmodesmos. Bien, ahora vamos a ver pues la membrana, ¿no? Bastante interesante ese tema de membrana. De este tema, jóvenes, citología, vienen muchísimas preguntas en los procesos de admisión, sea en San Marcos, Villarreal, incluso en la Universidad Nacional de Ingeniería ha habido la oportunidad de preguntar algo sobre célula, ¿no? Ahora que los exámenes de admisión se hacen más multidisciplinarios, ¿no? Entonces amplían el conocimiento. Bien, jóvenes, vamos a hablar pues hoy de la membrana. Aquí he tratado de dibujar, es muy similar, pero un segundo bosquejo de la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular es una de las partes de toda célula que tiene una función específica o la primordial. ¿Cuál es? La famosa permeabilidad selectiva. Lo pongo por acá. La función principal se llama bueno, en sí no es permeable, es semipermeable. Es semipermeable y es selectiva. Profesor, ¿qué significa eso? Semipermeable significa que puede ingresar algunas sustancias como otras no. Y selectiva es que la misma membrana escoge qué sustancias son las adecuadas para entrar, como qué sustancias son necesarias para salir, ¿ya? Miramos acá, por ejemplo, acá habíamos hablado que su estructura es fosfolipídica, estaban los fosfolípidos, acá también están representados, ¿no? Tenían estas estructuras, mira acá, esta naranjita de rojito, que lo voy a representar mejor acá. Tenía una doble capa y permite tener sustancias. Esta membrana que tiene, mira, una capa externa y una capa interna, tiene una formación que se llama, a ver, presta atención porque eso te van a preguntar. Tiene una formación de la famosa bicapa. Por aquí habíamos hablado, doble capa, ¿no? Bicapa lipídica. La bicapa lipídica, o también era el famoso modelo se llamaba el mosaico. Como es como una capa de gelatina encima, mosaico fluido. Y la teoría del mosaico fluido fue propuesta por los científicos Singer y Nicholson, ¿no? Lo voy a anotar. Fue propuesta por Singer y Nicholson. Nicholson se escribe. ¿Ya? Ellos son los que proponen que
la doble capa fosfolipídica tenía un comportamiento bastante llamativo para el ingreso y salida de las sustancias. Ahora bien, te voy a señalar aquí en este dibujo donde está la membrana, te voy a señalar fundamentalmente cuáles son los componentes de la membrana celular. Uno por uno. Mira, aquí tenías estas bolitas, y estas bolitas eran los famosos fosfolípidos, ¿ya? Fosfolípidos. Y los lípidos que son grasas, ¿no? Fosfolípidos. Son grasas. Pero me interesa que te fijes en estos. Mira, estos de verdecitos. Acá es un hexágono, acá tenemos un rombo, acá tenemos esferita. Pero todos estos no hacen otra cosa más que representar al famoso glucocálix o receptor. ¿Ya? Esto es naranjita, observa acá, naranjita. Esta naranjita en sí son proteínas. Mira, hay esta naranjita que está hacia afuera y esta naranjita que está hacia adentro. No están integralmente, entonces por eso se llaman proteínas. Si están por fuera se llaman periféricas, están en la periferia. Y esta proteína que, mira, atraviesa desde afuera hacia adentro, recibe el nombre de proteínas integrales. ¿Correcto, jóvenes? Proteínas, ¿ya? Periféricas, las que no llegan a atravesarlo, están en la parte exterior o en la parte interior. Y las proteínas integrales sí atraviesan las dos capas de la membrana celular. ¿Correcto? Ahora bien, profesor, ¿y esas cositas celestes, ese colorcito celeste, qué cosa es? Que no lo pude representar mejor allá, pero acá te lo voy a indicar. Estas estructuras son estructuras de colesterol. De colesterol. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿y cómo hace la membrana para que entren o salgan sustancias? Ejemplo. El glucocálix, que puede ser un receptor, ahora vamos a entender por qué no hablamos del COVID cuando decimos virus. A ver, acá me ayuda y presta mucha atención acá. Tapita del color verde, ¿sí? Verde, verde, verde. Este receptor glucocálix captura, se inserta juntamente con esta estructura, digamos, del virus del COVID. El COVID se llama, su espolón, que es una proteína, se llama proteína S, proteína Spike. ¿Ya? Esa proteína se adhiere al glucocálix, ¿ya? Lo recepciona, y luego, ¿qué hace? Lo introduce. Los lípidos se abren, ¿ya? Y permiten el ingreso del virus. ¿Te acuerdas del virus del VIH? Que cuando entraba, rompía un pedazo de membrana. Igual hace el coronavirus. Ingresa con su membrana, y una vez que ingresa se comienza a replicar, y así como disemina en las células del sistema respiratorio, ¿ya? Bien, interesante acá, ¿por qué, profesor? Todas las sustancias que el glucocálix capte lo va a poder introducir, ya sea por los fosfolípidos, que capturaría entonces el glucocálix, grasas, ¿no? Pero acá está encima una proteína, ¿qué puede capturar? Otra proteína para introducirlo. ¿Puede capturar agua? También. ¿Puede abrirse por dentro para liberar este producto de desecho? También. Exceso de agua y eso. A esa situación de permitir el ingreso y o salida de sustancias a la célula se le llama transporte. Transporte celular. Y el transporte celular en sí, jóvenes, es de dos tipos. Hay un transporte donde no se gasta energía y se llama transporte pasivo. Pero hay un transporte donde sí haces uso de energía y se llama transporte activo. Te voy a explicar esos dos tipos de transportes que son muy interesantes, ¿ya? El transporte pasivo, jóvenes, tiene que ver, a ver, lo voy a anotar ahí. Transporte pasivo, sin gasto de energía. No gasta energía la célula. Y mira, dentro de esos, por ejemplo, es las partículas de agua, por ejemplo, ¿no? Algunos le llaman, por ejemplo, ahí te vamos a hablar de la difusión. Ahí podemos hablar de la ósmosis.
¿Y cómo ocurre esto? Mira lo que pasa acá. Aquí me interesa para que puedas explicarte cómo se da el fenómeno de la embriaguez y cómo se da el fenómeno de la deshidratación. ¿Ya? Mira acá. Aquí tenemos 3 células del mismo tamaño prácticamente en estado normal. Mira lo que ocurre acá. Esto va a significar que el espacio extracelular y el intracelular sean iguales, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el líquido, el agua en este caso, comience, a ver, lo pongo con verdecito. Mira, cuando ingresa el líquido, ¿qué va a pasar con la célula? Aquí vamos a observar, ¿ya? Que, digamos, el espacio extracelular es menor que el intracelular. Y a esto se le llama hipotónico. A eso se le llama medio hipotónico. ¿Qué quiere decir? Que si entra demasiada agua, la célula puede reventar, puede explotar, y a ese fenómeno se le llama turgencia. ¿Ya? Turgencia. Ahora, al revés, ¿qué pasará cuando una célula normal comienza a perder agua? El agua sale de la célula y la célula se queda flaquita, flaquita, flaquita. ¿Cómo se llamaba arriba? Se llamaba turgencia, ¿ya? La turgencia puede hacer que explote la célula. Pero mira, si esta célula pierde agua permanentemente, esa célula se va a deshidratar. A ese fenómeno se le llama plasmólisis. Y eso se da en un espacio hipertónico. Y lo puse con rojo para poder relacionar algo. A ver, chicos. Cuando hay una reunión social, por lo general, has visto que las personas adultas ingieren bebidas alcohólicas. Al ingerir bebidas alcohólicas, lo único que ocurre, muchachos, es que el alcohol, el etanol en este caso, ¿no? El C2H5OH, que es más pesado que el agua, ¿qué hace el alcohol? Desplaza el agua de las células, se mete en las células, produciendo ¿qué cosa? Embriaguez, ¿no? Al introducir y desplazar el agua, ¿qué pasa con la célula? Se deshidrata. Y permanentemente la persona que comienza a ingerir bebidas alcohólicas va al baño a cada rato a miccionar y cree erróneamente, estoy tomando mi cervecita, me está limpiando los riñones. Falso. El alcohol lo que está induciendo es a que tú pierdas agua y te lleva a los servicios higiénicos a miccionar. Entonces, ¿qué ocurre? Al día siguiente, después de la reunión social, de la fiesta, el cumpleaños, qué sé yo, ¿no? El bautizo, el matrimonio, al día siguiente las células quedan todas enflaquecidas. ¿Por qué? Deshidratadas. Han perdido agua. Esa es la explicación porque al día siguiente alguien que ha ingerido bebidas alcohólicas está con sed, la famosa resaca, porque todas sus células han hecho plasmólisis, han perdido agua. ¿Ves? Esta es la explicación, ¿ya? En el transporte pasivo. Y la última sería el proceso, que lo pongo con verdecito, isotónico, que es lo normal, ¿no? Cuando es isotónico, ¿ya? La concentración de adentro es igual a la concentración de afuera. O sea, en un estado normal de salud, ¿cómo están nuestras células? En proceso isotónico. Si de repente nuestras células están en proceso hipertónico, estamos deshidratados. Pero si estamos en un proceso hipotónico, estamos reteniendo líquido y tenemos un problema fundamentalmente renal o de las vías urinarias. Ya estamos reteniendo líquido, la persona se hincha. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Esos son los 3 procesos del transporte pasivo permitidos por la membrana. Ahora bien,
así como hay transporte pasivo, sin gasto de energía, también hay transporte activo, que se gasta energía. Acá sería con gasto de energía. Lo pongo nomás, ¿ya? Con gasto de energía. Y aquí con gasto de energía te voy a mencionar dos eventos fundamentales, ¿ya? Mira, el primer evento fundamental que te voy a explicar es este. Acá tengo una célula que pareciera que se está comiendo algo. Acá tengo una célula también, pero acá tengo una célula que está haciendo lo contrario, ¿no? Pareciera que esto está saliendo. ¿Ya? Bien, entonces, dos eventos de lo que es transporte activo. Acá te voy a mencionar. Este primer evento que se llama, ¿ya? Que se llama endocitosis, ¿ya? Endocitosis y exocitosis. Cuando hablamos aquí el primero, lo pongo con negrito. A esto se le llama fagocitosis. Viene de fagocitar, viene de comer. La célula gasta una energía para poder introducir esta sustancia, que sería el alimento. Introducir, ¿ya? Esa es como la alimentación de la célula, ¿ya? Pero también la célula tiene que beber, ¿no? Necesita agua. Cuando tú tienes sed, no es que tú tengas sed. Quien tiene sed es tu célula y te pide agua. Todas te piden agua, todas te piden a gritos y tú te vas inmediatamente al caño, te tomas una bebida o una agüita, no sé. Aquí para consumir agua, la célula hace un proceso que se llama pinocitosis. Pinocitosis. ¿Ok? Cuando es para líquidos, ¿ya? Consumo de sólidos, consumo de líquidos. Pero cuando la célula quiere expulsar algo, ¿ya? Quiere expulsar algo, lo que ocurre es, mira, una excreción y a esto se llama exocitosis. Entonces, repasamos veloz. Cuando la célula realiza transporte activo y consume alimento, a eso se llama fagocitosis. Cuando la célula realiza transporte activo y consume líquido, se llama pinocitosis. Cuando la célula, utilizando energía, elimina, expulsa sustancias de desecho, a eso se llama exocitosis. ¿Sí? Dentro del transporte activo también, para comparar la membrana, vamos a encontrar un proceso fisiológico muy importante. ¿Te acuerdas que habíamos hablado cuando hicimos el bioelementos y habíamos hablado del sodio, el cloro, el potasio, que permitían el equilibrio hídrico? Pues bien, hay un fenómeno que se llama, lo voy a poner con azulito acá, la famosa bomba de sodio y potasio. Ambos son cationes, ¿verdad? ¿Qué ocurre, jóvenes? Cuando tú te deshidratas, pierdes sodio. Pierdes sodio. El sodio se elimina mediante el sudor. Y el potasio ingresa. O sea, salen 3 sodios, entran 2 potasios. Esa permuta de sodio y potasio es la bomba que funciona normalmente en nuestro organismo. Cuando falla esta bomba de sodio y potasio, tenemos desequilibrio hídrico y muchas veces falta de coordinación a la hora de realizar los movimientos naturalmente, cuando tú te deshidratas, por ejemplo, ¿ya? Mucho cuidado. Así funciona nuestra membrana celular. ¿Qué es importante? Claro que nuestra membrana, ¿sí? Nuestra membrana es importante. Profesor, pero hay sustancias que no deben entrar. Sí, pues, pero la célula, acuérdate, tiene una semipermeabilidad. No es impermeable, es semipermeable. Ella también lucha para no impedir el ingreso de otras sustancias. Pero a veces la sustancia, por ejemplo, un agente patógeno puede destruirlo, ¿no? Bien, hasta acá nuestro tema de membrana. Vamos a desarrollar las preguntitas que tienes en tu material, ¿sí? Mira, revisando tu material tienes una lectura muy interesante. Te sugiero que esa lecturita, que es muy buena, te está hablando sobre las células madre o las stem cell. Te explico veloz. ¿Qué son las células madre, jóvenes?
Las células madres son aquellas células formadas por tejido conectivo conjuntivo que mayoritariamente se desarrollan en, digamos, células embrionarias o células plasmáticas que tienen la capacidad de especificarse o que, como quien dice, de tener una función determinada dependiendo su adecuación en el medio. En otras palabras, son células que tienen la capacidad de mutar, de transformarse y de adaptarse a determinadas funciones. Inclusive, permiten la formación de nuevos órganos. La biotecnología hoy en día y la ingeniería genética se ha desarrollado tanto que está permitiendo que estas células madres sean de uso clínico para tratamiento de determinadas enfermedades, caso de la leucemia, ¿sí? Caso de tipos de cáncer, por ejemplo, están siendo utilizadas con mayor progresividad hoy en día en grandes países.